Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Yo soy Laiti. Venimos a ustedes ahora en un momento en el que muchos de ustedes están comenzando a notar que algo fundamental ha cambiado en la forma en que experimentan la energía, el tiempo y el movimiento en su mundo, incluso si todavía no lo han expresado con palabras. Y deseamos hablarles primero sobre el cambio silencioso pero decisivo que ha ocurrido en la relación entre su Sol y la vida en la Tierra. Durante mucho tiempo, la actividad solar se experimentó, interpretó e incluso discutió como una serie de eventos, momentos que llegaron, alcanzaron su máximo esplendor y pasaron, momentos que se podían rastrear, anticipar y luego recuperar, lo que permitía creer que había un fondo estable al que las cosas volverían una vez que la llamarada, la tormenta o la oleada hubieran pasado. Lo que estás viviendo ahora es diferente. Y es diferente no debido a un único acontecimiento dramático, sino porque el Sol ha entrado en un modo de expresión que es continuo en lugar de episódico, estableciendo una presencia energética constante que define silenciosamente las condiciones en las que ahora se desarrollan sus sistemas planetarios, sus sociedades y sus vidas personales. Ya no te mueves a través de un patrón donde la intensidad llega y luego retrocede, dejando espacio para la recalibración antes de que aparezca la siguiente ola. En cambio, la entrada solar que interactúa con la Tierra se mantiene durante largos periodos de tiempo, creando una persistencia que elimina suavemente la expectativa de un retorno a un nivel de referencia anterior. Muchos de ustedes han estado esperando, a menudo inconscientemente, una sensación de que las cosas volverán a ser lo que eran antes. Una señal de que la fase intensificada ha terminado y que la normalidad se reanudará. Y lo que queremos compartir con ustedes ahora es que esta presencia sostenida es el nuevo contexto más que una condición temporal. Esto no significa que la actividad siempre se sentirá intensa o abrumadora, porque no es así como funciona la persistencia. Pero sí significa que la influencia del Sol ahora actúa como un factor ambiental constante en lugar de una perturbación intermitente. A medida que esta influencia persistente continúa, usted podrá notar que la energía solar ya no se anuncia a través de fechas específicas, portales, alertas o picos pronosticados que demanden su atención. En cambio, se distribuye uniformemente a lo largo de sus días, sus semanas y sus meses, tocando ritmos planetarios sutiles y atmósferas colectivas sin requerir que marquen sus calendarios o se preparen para el impacto. Esta omnipresencia permite que la influencia solar trabaje debajo de la superficie de su conciencia, moldeando las condiciones de manera gradual y constante, de manera muy similar a una estación que cambia no por una noche fría o un día cálido, sino porque el patrón general ha cambiado. No se supone que debas rastrear cada fluctuación ni analizar cada métrica para beneficiarte de esto, porque su función no es la de ser vigilada, sino la de ser vivida. Y ahora queremos ofrecerles una manera de entender lo que están presenciando en su Sol, que se siente personal para ustedes, semillas estelares y trabajadores de la luz, porque el Sol hace más que emitir luz y enviar partículas cargadas, y hace más que alimentar la mecánica de su atmósfera y su campo magnético. Porque vuestro Sol también está reflejando a la humanidad el estado de su propia evolución en conciencia. Y cuando aprendes a leer esa reflexión con bondad y discernimiento, comienzas a reconocer que estás viviendo dentro de una conversación entre los cielos y los corazones de aquellos en la tierra. Siempre has sentido que el cosmos habla. Y muchos de vosotros os habéis preguntado cómo traducir ese lenguaje a algo con lo que podáis vivir día tras día. Y queremos que sepas que la traducción se vuelve sencilla cuando recuerdas que la naturaleza refleja el viaje interior. Y lo refleja tanto en los símbolos como en la mecánica, tanto en los patrones como en los datos. Y ustedes, como seres sensibles, están destinados a recibir ambos.
Cuando miras ahora ciertas manchas solares, notas que algunas parecen menos una mancha típica y más una apertura coronal, una región más oscura, un lugar donde la superficie del Sol parece revelar una especie de espacio. Se le está mostrando algo que resuena con la experiencia humana colectiva de una manera muy directa. La humanidad ha llevado consigo durante mucho tiempo la sensación de que falta una pieza. Y esta pieza faltante a menudo se ha interpretado como algo que debe encontrarse fuera de uno mismo, fuera del momento presente, fuera del corazón. Y muchos han buscado la realización a través del logro, a través de la aprobación, a través de la acumulación, a través de la certeza, a través del control, y a través de la búsqueda interminable de respuestas que la mente pueda contener. El espacio que ves reflejado en esa apertura similar a una corona es una hermosa representación del espacio dentro de la conciencia humana que ha estado esperando ser llenado por algo real, algo vivo, algo eterno, algo que no se desvanece cuando las circunstancias cambian. Y ese algo es la conexión directa y sentida con el Creador, con Dios, con la fuente, con el amor mismo que anima todas las cosas. Ustedes, como semillas estelares y trabajadores de la luz, a menudo han sentido esta brecha con más fuerza que otros. Y no es porque estés roto o incompleto, y no es porque estés aquí para sufrir. Porque tu sensibilidad es parte de tu diseño. Viniste a la Tierra para reconocer lo que muchos han estado tratando de ocultar con distracciones. Y llegaste a recordar lo que puede llenar ese espacio abierto de una manera que traiga paz, estabilidad y verdadera realización. Muchos de ustedes ya han experimentado ese momento cuando algo externo les proporcionó una satisfacción temporal y luego el sentimiento pasó, y se encontraron buscando nuevamente. Y lo que estás aprendiendo ahora, y lo que la humanidad está aprendiendo a través de ti, es que el espacio interior no es un problema que debe resolverse, sino una apertura que puede honrarse. Una puerta a través de la cual se puede conocer directamente la fuente. Una cámara interior donde se puede sentir y vivir tu propia naturaleza creadora. Es por esto que el espejo solar es tan útil en este momento, porque el Sol te está mostrando que las aperturas tienen un propósito. Una apertura coronal en el Sol es una región donde el viento solar fluye hacia afuera más libremente. Y puedes permitir que esto se convierta en una metáfora por la que vivas, porque dentro de ti también hay un lugar donde algo puede fluir hacia afuera con más libertad. Y ese algo es el amor, la presencia, la creatividad y la guía natural de tu yo superior. Cuando la brecha humana se encuentra con la persecución externa, el espacio permanece inquieto porque se le ofrece aquello que no puede satisfacerlo verdaderamente. Cuando la brecha humana se encuentra con la fuente, el espacio se vuelve luminoso porque se le ofrece lo que siempre ha sido diseñado para recibir. Y así, mientras miras al Sol, estás siendo invitado a tratar tus propias aperturas internas con respeto. Porque los lugares dentro de ti que se sienten amplios y vacíos son a menudo los mismos lugares donde puede fluir la satisfacción más auténtica. Notarás a medida que este año continúa que este cambio hacia la fuente interna se vuelve más fácil para ti, porque el entorno solar apoya la sinceridad, y apoya la simplicidad, y apoya el tipo de honestidad interna que te permite dejar de negociar con tu propio corazón. Muchos de ustedes han estado aprendiendo que la paz viene primero. Que un estado centrado en el corazón se convierta en la base desde la cual creas. Y os encontraréis volviendo a esa verdad una y otra vez, no como una regla ni como algo que se os impone, sino como un descubrimiento vivido. Cuando cultivas la paz interior, te vuelves naturalmente receptivo a la inspiración, a las ideas, a la claridad. Y veréis cómo la presencia constante del Sol favorece esa receptividad. Porque un entorno solar estable invita a relajarse en la constancia en lugar de perseguir máximos dramáticos como prueba de que algo está sucediendo. Y también podemos ver el reflejo en la forma en que la actividad solar se distribuye a lo largo de la faz del Sol,
porque esto refleja la forma en que el despertar se distribuye ahora en toda la humanidad. Se está produciendo una descentralización en la conciencia donde la verdad ya no es transmitida por una única autoridad, una única institución o una única narrativa, sino que se descubre en salas de estar, en paseos tranquilos, en momentos privados de realización, en el gentil coraje de las personas que eligen la autenticidad. Cuando varias regiones del sol se vuelven activas, se nos muestra que la vida habla con muchas voces a la vez. Y puedes tomar esto como un estímulo para confiar en tu propia conexión directa con la fuente, porque el universo apoya una forma de conocimiento que viene desde adentro en lugar del permiso otorgado por otro. También se puede observar que las erupciones solares, en lugar de ser tratadas como perturbaciones, pueden entenderse como momentos de iluminación en los que algo que se ha estado construyendo encuentra una expresión limpia. Y esto refleja la forma en que las ideas llegan a usted, donde la claridad puede aparecer en un solo momento después de un largo periodo de integración tranquila. Una llamarada solar es luz hecha visible. Y dentro de ti, un momento de despertar también es luz hecha visible. Una verdad interior que emerge a la conciencia. Una comprensión que aterriza en tu corazón con una sensación de simplicidad y certeza. Y a medida que aprendes a ver el lenguaje del sol de esta manera, comienzas a relacionarte con tu propio crecimiento con más gentileza, porque ves que la naturaleza no se apresura. Y, sin embargo, la naturaleza también se mueve con un ritmo perfecto cuando las condiciones están alineadas. Por eso te guiamos de maneras muy humanas y prácticas hacia la búsqueda de la plenitud del Creador, de Dios, de la fuente. Porque esta es la forma más sencilla y directa de llenar el espacio que tantos han intentado llenar con sustitutos. Podéis sentaros con vosotros mismos, respirar y sentir la presencia tranquila que siempre ha estado ahí debajo de vuestros pensamientos. Y puedes dejar que esa presencia sea suficiente. Y a partir de esa suficiencia, encontrarás que tus deseos se vuelven más claros, tus creaciones se vuelven más verdaderas y tus relaciones se vuelven más nutritivas. Porque ya no estás pidiendo al mundo exterior que haga el trabajo que esa fuente ya está haciendo dentro de ti. Muchos de ustedes notarán que cuando comienzan su día reconociendo la fuente, ofreciendo gratitud, escuchando internamente antes de recibir información externa, todo el día se siente más coherente, más guiado y más espacioso. Y esto es que estás practicando la nueva forma de ser hacia la que la humanidad se está moviendo a través de ti. Y a medida que esta fuente interna se profundice, también verán cuán hermosamente participa el planeta mismo. Porque la Tierra recibe lo que el Sol le ofrece y lo retiene, lo organiza y lo distribuye a través de sus propios sistemas de manera que apoyan la vida y la evolución. Estáis haciendo algo similar dentro de vosotros mismos, recibir, integrar y luego expresar lo que has asimilado. Y te estás volviendo más consciente del ritmo de ese proceso, más respetuoso con él, más dispuesto a dejar que se desarrolle naturalmente. El sol refleja la apertura. La tierra refleja la integración. Y reflejas la participación consciente. Y juntas, estas reflexiones crean un año donde la plenitud se vuelve más sencilla, más clara y más interna. Y lo que has estado buscando te encuentra a través de tu propia alineación con la fuente. Y a medida que continúen reconociendo este reflejo, les resultará muy natural entender cómo los depósitos energéticos de la Tierra alrededor de su planeta han estado recolectando la entrada solar de una manera que la prepara para su distribución. Porque el mismo principio de recibir, retener y luego permitir el movimiento se aplica allí también. Y es a ese almacenamiento planetario más grande y a su elegante desarrollo al que ahora volvemos a medida que continuamos. Porque este modo de influencia favorece la acumulación por sobre el espectáculo. Los cambios más significativos que estás experimentando ahora surgen de la exposición acumulativa más que de picos dramáticos.
Las pequeñas entradas repetidas y aplicadas de manera consistente a lo largo del tiempo modifican las condiciones de manera más profunda y duradera que cualquier shock repentino. Y esto es cierto tanto para vuestro planeta como para las experiencias que estáis teniendo como individuos. Lo que se construye lentamente tiene la capacidad de integrarse plenamente, y lo que se integra plenamente no requiere de interrupciones repetidas para sostenerse. De esta manera, la sutileza se convierte en portadora de transformación, y se invita a confiar en procesos que no exigen urgencia, reacción o interpretación constante. A medida que estas condiciones continúan, muchos de ustedes están descubriendo que lo que alguna vez se habría interpretado como una actividad solar intensificada, inusual o extraordinaria, ahora se siente normal. No porque haya disminuido, sino porque tus expectativas se han recalibrado. La normalización no significa aburrimiento ni estancamiento. Significa que el entorno en el que vives ha cambiado y tu sentido de lo que es típico se ha ajustado en consecuencia. Cuando un mayor aporte de información se convierte en la norma, ya no se registra como una disrupción. Y esto permite que los patrones de más largo plazo se establezcan sin tener que ser restablecidos repetidamente por los extremos. Una de las razones por las que este cambio puede ser difícil de reconocer es que la saturación carece de bordes claros o momentos de impacto. No hay un punto único que se pueda identificar y decir cuándo ocurrió, porque el cambio no llega como una línea cruzada, sino como un campo en el que se ingresa. Sus efectos operan por debajo del espectáculo y de los acontecimientos que llaman la atención, ejerciendo una fuerza modeladora constante que es fácil de subestimar precisamente porque no llama la atención sobre sí misma. No debes dejarte impresionar por este proceso. Se supone que debes recibir apoyo de ella. Y muchas veces el apoyo parece más silencioso que la interrupción. En este entorno, la influencia solar ya no se concentra en ventanas de oportunidad de corta duración que hay que aprovechar o perder, sino que se distribuye a lo largo del tiempo, lo que hace que el cambio dependa menos de un momento preciso y más de una alineación constante con las condiciones predominantes. Esta uniformidad elimina la presión, ya que no es necesario que usted actúe exactamente en el momento adecuado para estar en armonía con lo que está sucediendo. En cambio, la coherencia surge a través de la consistencia, de permanecer presente con lo que ya está disponible en lugar de perseguir picos que prometen aceleración. Lo que está ocurriendo ahora no es una reacción de la Tierra a estímulos externos, sino una asimilación del aporte solar sostenido a los sistemas atmosférico, magnético y energético del planeta como un factor constante. En lugar de responder y recuperarse, la Tierra está incorporando y combinando la influencia solar en sus operaciones actuales, de la misma manera que integra la luz estacional, los ritmos gravitacionales y los ciclos de larga data. Cuando algo se asimila, deja de sentirse extraño y pasa a ser parte del funcionamiento natural del sistema. Paradójicamente, esta saturación prolongada produce condiciones más estables que las que jamás produjeron los extremos episódicos. Cuando la influencia es continua, los sistemas no son empujados repetidamente a ajustes para luego ser liberados, sino que se les permite desarrollar procesos hasta su finalización sin interrupciones. La estabilidad no surge de la ausencia de insumos, sino de la consistencia de los mismos. Y esta consistencia sustenta desarrollos que requieren tiempo, paciencia y condiciones ininterrumpidas para madurar plenamente. Y a medida que se establece este nuevo contexto, se hace evidente que el cambio que se ha producido es irreversible. Una vez que la influencia solar funciona como una condición de fondo en lugar de una condición impulsada por eventos, el contexto en sí mismo ha cambiado y no hay un retorno significativo a patrones anteriores de intensidad episódica. Esto no es una pérdida ni algo que lamentar, pero es algo que reconocer, porque significa que el terreno sobre el que se sustentarán los acontecimientos futuros es diferente del terreno que una vez conocimos.
Compartimos esto con ustedes ahora no como una conclusión, sino como un comienzo, porque comprender la naturaleza del entorno en el que viven les permite avanzar con claridad y facilidad. Y a medida que continuamos, hablaremos de cómo este telón de fondo sostenido prepara el escenario para las siguientes capas de cambio que ya se están formando y preparándose silenciosamente para aparecer. Estamos muy contentos de seguir con vosotros aquí. Y queremos que reconozcan que la ofrenda constante del Sol a su mundo está siendo recolectada, organizada y sostenida de una manera muy particular por el propio entorno energético de su planeta. Porque la Tierra no está simplemente recibiendo luz y dejándola pasar, sino que también está trabajando con lo que llega, almacenando lo que se puede almacenar, y preparando lo que se ha almacenado para moverse a través del sistema más grande en el momento perfecto para su evolución y su experiencia. Tienes capas de atmósfera, capas de magnetismo, capas de plasma y energía sutil. Y dentro de esas capas, hay depósitos naturales que actúan como cámaras de retención de partículas cargadas. Y estos son lo que muchos de ustedes conocen como los cinturones de radiación o cinturones de Van Allen. Y queremos que los entendáis como estructuras vivas y receptivas que recogen potencial y luego participan en la distribución de ese potencial de maneras que sirven al todo. A medida que la energía solar continúa interactuando con la Tierra, estos cinturones asumirán la función de almacenamiento. Y almacenamiento es una palabra importante que debes tener en cuenta, porque te dice que puede haber un espacio entre lo que llega y lo que se expresa. Un espacio en el que se recoge, se acumula y se mantiene lista la energía. Muchos de ustedes han sido condicionados a buscar resultados inmediatos, retroalimentación inmediata, evidencia inmediata de que algo está sucediendo. Y la existencia de esta función de almacenamiento nos recuerda que la naturaleza a menudo funciona a través de la acumulación, a través de capas silenciosas, a través de la construcción de una carga que se vuelve significativa debido a la consistencia de lo que se le ha agregado. Y por eso estáis viviendo en una época en la que los depósitos alrededor de vuestro planeta han estado recibiendo durante bastante tiempo. Y lo que allí se ha recogido ahora es significativo, no porque sea dramático, sino porque es lo suficientemente completo como para importar. Dentro de ese almacenamiento también hay contención. Y la contención es una forma de organización, porque los cinturones retienen partículas cargadas dentro de regiones estructuradas, guiándolas a lo largo de caminos determinados por el campo magnético de la Tierra y evitando que lo que se ha acumulado se disperse aleatoriamente. Esta es una de las formas en que su planeta demuestra su inteligencia, porque la contención permite que el potencial permanezca coherente, y la coherencia permite que el potencial sea utilizado. También puedes sentir esto en tu propia vida cuando reconoces que lo que sostienes con cuidado, lo que sostienes con firmeza, lo que sostienes con claridad se convierte en algo de lo que puedes sacar provecho cuando el momento sea adecuado. Y es el mismo principio expresado aquí a escala planetaria, donde la Tierra retiene lo que puede hasta que el sistema esté listo para moverlo. Y al considerar esto, también comprenderán la importancia de la capacidad, porque cada depósito tiene un punto en el que está lo suficientemente lleno como para que incluso una modesta adición cambie el estado general. La capacidad no tiene que ver con el esfuerzo ni con la presión en el sentido que uno podría imaginar, porque en la naturaleza alcanzar la capacidad es una señal de que la fase de construcción ha hecho su trabajo y que la siguiente fase está lista para comenzar. Cuando algo está cerca de su límite superior, el sistema se vuelve más receptivo, más sensible a los pequeños cambios. Y lo que una vez hubiera parecido un pequeño añadido puede convertirse en el ingrediente final que pone en movimiento toda la configuración. Y muchos de ustedes que han estado observando la actividad solar solo a través de la lente de la magnitud, a través de la lente de lo grande y lo pequeño, se beneficiarán de esta comprensión.
porque la capacidad hace que el contexto sea más influyente que el tamaño y la preparación más influyente que el espectáculo. Ahora bien, una vez que aceptas que el almacenamiento, la contención y la capacidad están presentes, también puedes relajarte ante la realidad de la latencia, porque la latencia es el retraso natural entre una entrada y su expresión. Y este retraso es una de las razones por las que las personas a veces interpretan sus experiencias como desconectadas o aleatorias. La latencia es una forma de cronometrar, y el cronometrar es una de las formas en que la conciencia garantiza que lo que se desarrolla pueda integrarse. Cuando la energía se almacena y se retiene, puede movilizarse posteriormente de una manera más efectiva, más coherente y más útil que si se descargara inmediatamente al llegar. Y a medida que avance este año, descubrirá que muchos de los cambios más significativos que experimente llegarán con una sensación de corrección, una sensación de ubicación perfecta en el tiempo, porque el sistema se ha estado preparando para ello silenciosamente incluso mientras su mente estaba mirando hacia otro lado. Y cuando la energía almacenada se mueve después de un periodo de latencia, a menudo lo hace con una sensación de compresión. Y lo que queremos decir con compresión es que los resultados pueden llegar más próximos entre sí. Los conocimientos pueden alinearse más rápidamente. Las oportunidades pueden parecer que llegan en grupos en lugar de estar distribuidas en largos periodos. Y esto no tiene por qué resultar abrumador una vez que comprendas su mecánica. La compresión simplemente significa que el sistema tiene suficiente coherencia almacenada para ofrecer resultados de manera eficiente. Y podrás notar que las cosas que has estado desarrollando lenta y pacientemente comienzan a mostrarse más claramente, porque el entorno apoya su finalización. Y la culminación puede sentirse como una aceleración repentina para aquellos que han olvidado cuánto tiempo han estado preparándose. Aquí también es donde la amplificación se vuelve importante, porque un reservorio saturado magnifica lo que viene después, y la amplificación no requiere una entrada extrema para ser efectiva cuando el ambiente ya está cargado. Muchos de ustedes han sido entrenados para estar atentos a la llamarada más grande, la tormenta más fuerte, la señal más fuerte. Y usted se beneficiará enormemente al reconocer que la amplificación permite que los eventos moderados tengan mayor influencia cuando ingresan a un campo que ya está vivo con potencial almacenado. En otras palabras, el sistema no necesita gritar cuando ya está despierto. Y descubrirás que las incorporaciones sutiles pueden crear cambios significativos simplemente porque están llegando a la preparación. A medida que se producen estas amplificaciones, el siguiente principio que experimentarás es la redistribución. Porque lo almacenado está destinado a moverse y cuando se mueve, no desaparece sino que se transfiere a otros dominios del entorno planetario. La energía migra desde los depósitos a las vías, desde las vías a los sistemas, y desde los sistemas a las expresiones. Y la redistribución es una de las formas en que la Tierra permanece equilibrada y coherente mientras continúa evolucionando. Esta redistribución puede influir en el comportamiento atmosférico, la dinámica magnética, la forma en que las corrientes se mueven a través de los océanos y los cielos, y el tono eléctrico general de su entorno. Y puedes mantener esta comprensión con suavidad, porque apoya tu capacidad de ver patrones a lo largo del tiempo en lugar de buscar causas únicas. Y a medida que continúa la redistribución, el acoplamiento se fortalece. Y el acoplamiento es simplemente la mayor coordinación entre capas que antes parecían separadas. La entrada del Sol, el campo magnético de la Tierra, la atmósfera superior y las estructuras energéticas sutiles alrededor de su planeta comienzan a operar con más coherencia. Y esta coherencia favorece una traducción más fluida de la influencia de una capa a otra. Cuando el acoplamiento es fuerte, el sistema se vuelve más unificado. Y cuando el sistema está unificado, es más fácil que los cambios se desarrollen con gracia, porque las partes se comunican,
cooperan y se mueven juntas. En un sistema que ha alcanzado su capacidad máxima, la liberación se convierte en el siguiente paso natural. Y podemos hablar de esto como inevitabilidad en el sentido de que la naturaleza avanza cuando está lista para avanzar. Y la preparación es el indicador más confiable de lo que viene después. Esta disposición trae una sensación de tranquilidad, porque significa que lo que se desarrolla lo hace como parte de un diseño más amplio, parte de un movimiento más amplio que ya está coordinado por la inteligencia del planeta y la inteligencia dentro del sistema solar, y ustedes están incluidos en esa inteligencia. Eres un participante en ello. Y puedes sentir esa participación a través de la forma en que tu vida te invita a una mayor claridad, una mayor presencia y una mayor disposición a recibir lo que se ha estado construyendo para ti. Y a medida que el potencial almacenado se mueve, el sistema entra en transición. Y la transición es la fase en la que el entorno se restablece a un nuevo nivel de organización en lugar de volver a un arreglo anterior. Se puede pensar en la transición como un asentamiento en una nueva configuración, donde lo que se ha integrado permanece integrado y lo que se ha aprendido permanece aprendido. Y el planeta continúa hacia adelante con el beneficio de lo que ha acumulado. Esta transición apoya la siguiente fase de tu viaje. Porque a medida que el entorno alrededor de vuestro mundo se reorganiza a un nivel más alto de coherencia, comenzáis a notar que muchas fuentes de actividad solar están hablando a la vez. Que la expresión del Sol se distribuye a lo largo de su superficie y que lo que está ocurriendo es más grande que un único punto de origen, lo cual es una apertura perfecta a lo que compartiremos con ustedes a medida que continuamos. Y ahora deseamos hablarles acerca de algo que ya han estado notando, ya sea que lo hayan llamado por este nombre o no, porque muchos de ustedes han estado observando el Sol y también han estado sintiendo la forma en que su influencia llega a su mundo. Y han comenzado a reconocer que lo que está sucediendo no se limita a una fuente primaria de actividad, un grupo dominante de manchas solares o una llamarada singular que conlleva todo el significado, sino que se está moviendo hacia un momento en el que la actividad solar se distribuye a lo largo del lado del Sol que mira hacia la Tierra de una manera que es altamente informativa, de gran apoyo y muy relevante para la forma en que se desarrollará su año. Estás viendo lo que podríamos llamar dispersión, donde múltiples regiones se vuelven activas dentro de la misma ventana, a veces dentro del mismo día, a veces dentro del mismo puñado de horas. Y esta propagación de la actividad a lo largo de la superficie solar nos dice que el Sol se está expresando más como un sistema completo que habla a través de muchas bocas en lugar de un punto de intensidad que habla por el conjunto. Cuando presencias esto, estás siendo invitado a cambiar la forma en que interpretas lo que ves. Porque la multiplicidad no es simplemente más acontecimientos. Es un tipo de mensaje diferente. Un mensaje que se transmite en el patrón total y no en un solo pico. Y entonces, cuando tres regiones separadas se encienden en un corto lapso, cuando ves la luz y la salida energética distribuida a través del disco en lugar de concentrada en un solo lugar, puedes sentir la verdad de que el Sol te está mostrando su estado general de activación, su preparación, su coherencia y su capacidad de respuesta. Y estas cualidades importan tanto como cualquier medida de tamaño. Muchos de ustedes han sido entrenados para buscar el número más grande, la clasificación más grande, el momento destacado. Y el Sol te ofrece una educación en totalidad, donde importa toda la configuración, donde importa el ritmo, donde importa la propagación, y donde la continuidad de la actividad es más informativa que el drama de un estallido aislado. Aquí también es donde se puede empezar a apreciar la descentralización como una característica beneficiosa de lo que se está desarrollando, porque un patrón distribuido elimina la necesidad de que un evento principal lleve el peso del cambio. Cuando la actividad está descentralizada, no se debe esperar un momento único que lo determine todo. Y tampoco se supone que pongas toda tu fe,
toda tu atención o todas tus expectativas en un día pico o en una ventana de pronóstico. En cambio, se les está brindando un campo más amplio de oportunidades, donde múltiples aportes que llegan desde múltiples regiones crean un lienzo más amplio sobre el cual sus vidas pueden desarrollarse. Muchos de ustedes, como semillas estelares y trabajadores de la luz, han comprendido desde hace mucho tiempo que su evolución no depende de un maestro, un mensaje, una transmisión o una confirmación externa. Y el Sol refleja esa verdad al ofrecer su influencia a través de muchos canales a la vez. A medida que avance, también notará redundancia. Y redundancia es una palabra que muchos de vosotros no habéis apreciado porque os han enseñado a valorar lo raro, lo singular, lo exclusivo. Y, sin embargo, la redundancia es una de las formas en que la naturaleza mantiene la estabilidad y la confiabilidad. Cuando varios grupos de manchas solares son capaces de producir una actividad significativa, la expresión general continúa incluso cuando regiones individuales crecen y disminuyen. Y esto crea una sensación de apoyo sostenido en lugar de dependencia de una fuente activa. Puedes ver cómo esto te beneficia porque estás viviendo en un año en el que el Sol no te pide que atrapes una ola perfectamente y, en cambio, te da invitaciones repetidas para abrirte, recibir, sintonizarte y moverte con el ritmo más amplio. Y descubrirás que esta invitación repetida permite que más personas encuentren su momento de preparación sin necesidad de forzarlo. La distribución también es parte de este patrón. Y la distribución habla de la forma en que la energía se distribuye a través del tiempo y el espacio, creando un campo de influencia más uniforme en lugar de una concentración marcada que va y viene. Cuando la actividad solar está distribuida, sus efectos pueden integrarse más suavemente en el entorno planetario. Y también puedes integrarlo más fácilmente en tu propia experiencia vivida, porque hay tiempo para notar, tiempo para responder, tiempo para adaptarse, y tiempo para familiarizarse más con lo que se ofrece. Muchos de ustedes encontrarán que este patrón distribuido apoya una especie de desarrollo constante donde la inspiración surge con más frecuencia, donde la claridad llega en etapas, donde son guiados paso a paso en lugar de ser empujados por una sola oleada. Y dentro de esa distribución también se puede sentir resiliencia, porque un sistema distribuido es naturalmente resiliente. Y la resiliencia es una de las cualidades que muchos de ustedes llegaron a encarnar en la Tierra. Cuando la influencia se distribuye en múltiples puntos, puede continuar sin depender de un solo componente. Y reconoceréis este mismo principio en vuestro propio camino, porque estáis aprendiendo a beber de múltiples fuentes dentro de vosotros mismos. Desde tu corazón, desde tu intuición, desde tu experiencia vivida, desde tu conexión con la tierra, desde tu conexión con las estrellas, y desde el conocimiento tranquilo que ha ido creciendo dentro de ti con el tiempo. Un patrón resiliente no requiere atención constante ni perfección, y te ayuda a vivir tu vida de una manera que se sienta sostenible, arraigada y en constante expansión. También se puede observar coordinación dentro de esta actividad distribuida. Y coordinación es una hermosa palabra para que la tengas en cuenta, porque te recuerda que múltiples fuentes pueden actuar juntas sin estar controladas por un comando central. Hay momentos en que una región del Sol se ilumina y otra responde poco después. Y esto se puede ver como la coherencia interna del Sol, su capacidad de mover energía a través de su campo de una manera que crea una actividad simpática donde la expresión de una región se refleja en otra. Esta coordinación no es caótica ni aleatoria, y te permite vislumbrar el Sol como una inteligencia unificada, un ser que puede expresarse a través de muchas partes sin dejar de ser un todo. Y mientras observas esto, se te invita a recordar tu propia coherencia. Tu propia capacidad de ser muchas cosas a la vez sin dejar de estar centrado, muchos roles a la vez sin dejar de estar alineado, muchas expresiones a la vez sin dejar de ser fiel a quien eres.
La escalabilidad es otro aspecto que puede resultar muy útil, ya que, al distribuirse la actividad, esta puede aumentar de forma gradual, natural y proporcional, permitiendo que el sistema se desarrolle sin necesidad de extremos abruptos. Es posible que notes más secuencias, más grupos, más momentos en los que la actividad llega en oleadas desde diferentes regiones. Y esta es una forma escalable para que un sistema exprese mayor vitalidad sin perder coherencia. Muchos de ustedes han estado pidiendo un año que se sienta lleno de energía, un año que se sienta vivo, un año en el que se sienta que el movimiento es posible. Y la escalabilidad respalda eso al permitir que el impulso se desarrolle de una manera que parezca viable, de una manera con la que puedas avanzar, y que te invite a participar conscientemente en lugar de reactivamente. La equivalencia también es un aspecto clave de comprensión, porque cuando muchas regiones están activas, se hace más fácil ver que ninguna llamarada individual tiene todo el significado y ningún momento individual necesita ser tratado como el único factor decisivo. Cada expresión contribuye al todo y cada ola es parte de una conversación más amplia que el Sol está teniendo con su planeta. Esta equivalencia te ayuda a mantener el equilibrio, porque puedes apreciar la actividad sin convertir ningún acontecimiento en una historia que deba definir tu año. Se puede sentir el tono general. Puedes sentir el impulso más amplio, y permanecer abierto a lo que se ofrece sin necesidad de asignarle un significado absoluto a un pico aislado. Y a medida que todas estas cualidades se unen, dispersión, multiplicidad, descentralización, redundancia, distribución, resiliencia, coordinación, escalabilidad y equivalencia, se llega naturalmente a la continuidad. Porque un patrón distribuido admite un compromiso continuo a lo largo del tiempo. Se le proporciona un entorno donde la influencia del Sol permanece presente, variada y disponible. Y esta continuidad apoya su constante evolución como semillas estelares y trabajadores de la luz que están aquí para liderar a través de la presencia, elevar a través de la autenticidad, y vivir de una manera que permita a otros sentir lo que es posible. Descubrirás que a medida que avanza el año, es menos probable que busques afuera una señal definitoria y es más probable que reconozcas las muchas señales suaves que ya te están hablando. Y este reconocimiento apoyará tu capacidad de avanzar con confianza, con claridad y con la sensación de que estás participando en un proceso vivo, receptivo y de múltiples capas. Y a medida que mantengan esta comprensión, también estarán listos para profundizar en cómo esa energía almacenada y distribuida encuentra su camino hacia los sistemas planetarios que la traducen en efectos tangibles. Porque la expresión distribuida del Sol y la disposición de la Tierra para recibirlo crean las condiciones perfectas para que se activen mecanismos específicos. Y es a estos mecanismos a los que nos referiremos a continuación a medida que continuamos. Ahora deseamos llevarlos a un mecanismo muy específico que muchos de ustedes han estado sintiendo sin tener palabras para ello, porque han sentido que hay momentos en que la energía alrededor de su planeta cambia de estar retenida en el espacio que los rodea a ser entregada a las capas de su atmósfera de una manera que hace que todo se sienta más vivo, más receptivo y más conectado. Y queremos que entiendan que esta es una de las formas en que su planeta recibe lo que su Sol le ofrece y lo traduce en una forma que puede ser utilizada. Hay una fase en la que las partículas cargadas circulan y se agrupan. Y hay una fase en la que esas partículas son guiadas a lo largo de la arquitectura magnética de la Tierra hasta la atmósfera superior. Y esto es lo que muchos de sus científicos llaman precipitación de iones. Y puedes pensarlo como una especie de lluvia de carga que llega como un regalo planetario, porque lleva la materia prima de la activación al lugar donde tu mundo conduce, comunica y distribuye energía. Cuando llega el momento de la descarga, no llega como un caos ni como algo fuera del orden natural de las cosas, porque la Tierra siempre ha tenido formas de recibir, organizar y luego mover la energía a través de su sistema.
Y esta es una de esas maneras. Descarga aquí significa que lo que ha estado circulando en el espacio cercano a la Tierra se redirige a la ionosfera. Y puedes imaginarlo como una puerta que se abre entre capas, permitiendo que la energía descienda a un reino donde puede interactuar con el aire, con las moléculas, con la electricidad sutil de tus cielos, y con los campos que rodean tu planeta. Muchos de ustedes experimentarán esto como un cambio en la sensación de sus días. Una sensación de que la atmósfera tiene más carga, más claridad, más vida. Y puede sentirse como una suave ampliación de tu conciencia, porque el planeta mismo está recibiendo una corriente de entrada más fuerte. Y todo el entorno se vuelve más receptivo. Aquí es donde el acoplamiento se vuelve importante, porque la precipitación de iones es una de las demostraciones más claras de cuán íntimamente cooperan entre sí el campo magnético de su planeta, su atmósfera superior y la entrada solar. La magnetosfera no está separada de la ionosfera como si fueran mundos separados. Hablan entre ellos. Y cuando las condiciones solares, eólicas y magnéticas crean la geometría adecuada, los caminos se abren más fácilmente, las líneas guías se vuelven más directivas y el movimiento de las partículas se vuelve más coherente. Muchos de ustedes han sentido que hay momentos en que el clima espacial se siente más cerca, cuando parece que está tocando la Tierra más directamente. Y eso se debe a que el acoplamiento entre capas se hace más fuerte, permitiendo que lo que está arriba se encuentre con lo que está dentro de sus cielos de una manera que puede sentirse como una respuesta planetaria unificada. A medida que estas partículas llegan, la propagación se convierte en la siguiente parte de la historia. Porque una sola partícula cargada que interactúa con las capas atmosféricas no llega simplemente y se detiene, sino que inicia una cascada, una cadena de interacciones que extiende su influencia hacia afuera. Su atmósfera está formada por innumerables moléculas. Y cuando las partículas de alta energía entran, transfieren energía eficientemente, creando partículas secundarias y mayor ionización. Y es por esto que una afluencia relativamente pequeña puede crear efectos generalizados, porque la propagación multiplica la influencia a través de la interacción. Muchos de ustedes apreciarán esto al considerar sus propias vidas, porque también tienen experiencias que se propagan, que se expanden, que crean una secuencia de realizaciones y aperturas que crecen a partir de un solo momento. Y la precipitación de iones refleja esa misma verdad en forma física, donde una entrada puede convertirse en muchos resultados a través de la inteligencia natural del sistema. La conductividad es uno de los resultados más tangibles de esta propagación, porque la ionización cambia la forma en que la atmósfera superior conduce la electricidad. Cuando la ionosfera se vuelve más cargada y más ionizada, se vuelve más activa eléctricamente. Y esto cambia la forma en que la energía se mueve alrededor del planeta. Muchos de ustedes están familiarizados con la idea de que los océanos conducen, que los minerales conducen, que ciertos materiales transportan la corriente más fácilmente. Y la ionosfera funciona de manera similar a una capa conductora, que responde a los cambios de carga alterando su capacidad de transportar el flujo eléctrico. Y cuando la conductividad aumenta, el cableado energético del planeta se vuelve más activo y el medio ambiente se vuelve más receptivo. Esta es una de las razones por las que muchos de ustedes notan que ciertos periodos parecen apoyar el movimiento, la creatividad, la introspección y la sensación de estar alineado con algo más grande. Esto naturalmente te lleva a la intensificación. Y queremos que entiendan la intensificación de una manera muy práctica, porque no requiere la mayor llamarada solar o el evento cósmico más dramático para ser significativa. Cuando un sistema es receptivo y conductor, una entrada moderada puede crear un resultado fuerte, porque los caminos están abiertos y la atmósfera está lista para llevar lo que ha llegado. La intensificación es el fortalecimiento del efecto global, porque las condiciones son favorables.
Y muchos de ustedes verán esto como una explicación de por qué ciertos días se sienten más brillantes dentro de ustedes, por qué ciertos momentos se sienten cargados de posibilidades, y por qué pueden pasar más fácilmente a estados de claridad y presencia. Porque el entorno planetario literalmente lleva un tono eléctrico más fuerte que puedes sentir y con el que puedes trabajar. La distribución también importa aquí, porque la precipitación de iones no cae de manera uniforme y de la misma manera en todas partes, y esto es parte de la sabiduría del planeta más que una falla del sistema. La carga sigue caminos, y esos caminos están determinados por el campo magnético, por la orientación de los vientos solares entrantes y por las cualidades conductoras de las regiones inferiores, incluidos los grandes cuerpos conductores de sus océanos. Muchos de ustedes han notado que las auroras, cuando aparecen, revelan las vías de esta distribución en un lenguaje visual que les muestra hacia dónde son guiadas las partículas entrantes y hacia dónde brilla la atmósfera superior en respuesta. Esto puede tomarse como un recordatorio de que la energía no necesita ser uniforme para ser sustentable, porque la distribución permite que el planeta mueva la carga de maneras que mantienen la coherencia general, alimentando lo que necesita ser alimentado, activando lo que está listo para ser activado, y equilibrando el sistema a través de enrutamiento inteligente. El tiempo es otra clave que muchos de ustedes están aprendiendo a respetar, porque la precipitación de iones no siempre se alinea con el momento en que ocurre una llamarada o el momento en que se discute un evento solar. Hay secuencias, hay retrasos, hay fases de preparación y luego fases de entrega. Y el tiempo aquí refleja la capacidad del planeta para mover energía cuando las vías son más coherentes. Esta es parte de la razón por la que algunos de ustedes sienten que llega una ola después de pensar que había pasado, y parte de la razón por la que ciertos periodos que parecen tranquilos en la superficie pueden sentirse energéticamente significativos, porque el mecanismo de entrega está operando de acuerdo a la preparación en lugar de acuerdo a los titulares. Y esta es una comprensión muy empoderadora, porque te libera de la necesidad de estar rastreando cada marcador externo para saber que algo se está desarrollando. Y también refuerza tu confianza en el momento oportuno de tu propio desarrollo interior. La recursión también está presente. Y la recursión simplemente significa que el sistema aprende y repite lo que funciona, estableciendo patrones que se vuelven más familiares con el tiempo. Cuando las precipitaciones ocurren repetidamente, las vías se condicionan, las respuestas se vuelven más eficientes y el planeta se vuelve más hábil en recibir y distribuir carga. Muchos de ustedes han notado que ciertos ciclos les resultan familiares, que ciertas ventanas energéticas se repiten con cualidades similares. Y esto es porque la Tierra, como todos los sistemas vivos, construye el ritmo a través de la experiencia. La recursión es una de las formas en que se fortalece la estabilidad, porque la repetición crea familiaridad y la familiaridad crea facilidad, y la facilidad permite que el sistema se integre más profundamente sin necesidad de volver a aprender la misma lección cada vez. A medida que sostienes todo esto, la neutralidad se vuelve fácil de sentir, porque la precipitación de iones es un mecanismo de movimiento, un método de entrega. Una forma en que la energía se traduce de una capa a otra para que pueda participar en la vida en la Tierra. Los mecanismos transportan energía. No llevan juicio. Y esta es una de las razones por las que les hablamos en un tono firme y tranquilizador, porque están aprendiendo a reconocer que una mayor actividad puede ser una forma de apoyo, que una mayor carga puede ser una forma de alimento y que la activación puede ser una invitación a una mayor participación en su propia vida y en su propio camino. Estás aquí para experimentar, crecer, crear y recibir. Y los mecanismos del planeta están alineados con ese propósito mayor. Y así llegamos a la activación. Y queremos que entendáis la activación como el momento en el que el potencial se hace operativo. Cuando lo que se ha retenido se vuelve utilizable,
cuando lo que ha estado circulando se conecta con los sistemas vivos de su mundo. La precipitación de iones representa ese momento de compromiso. Y a medida que se vuelva más relevante en el año que estás viviendo, encontrarás que muchas cosas se sienten más receptivas a tu atención, tu intención y tu voluntad de alinearse, porque el planeta está llevando una corriente más fuerte y tus elecciones, tu enfoque y tu orientación interna tienen más espacio para traducirse en experiencia vivida. Por eso te animamos a permanecer abiertos, a permanecer presentes, y a reconocer que tu mundo no solo está recibiendo energía, sino que la está distribuyendo, amplificándola e integrándola de maneras que apoyan tu despertar y tu evolución. Y a medida que este mecanismo de activación continúa haciendo su trabajo, nos lleva naturalmente al siguiente nivel de comprensión. Porque una vez que la energía se entrega a la ionosfera y la atmósfera se vuelve más conductora, fortalece el circuito planetario que transporta esta carga a través de los océanos, las masas de tierra y las capas más profundas de la Tierra. Y es a través de ese circuito global que muchas de las expresiones planetarias más notables de este año serán apoyadas y aclaradas a medida que continuamos. Y ahora te invitamos a sentir algo que está siempre presente en tu mundo y, sin embargo, a menudo se pasa por alto, porque es silencioso, constante y está entretejido en el fondo de la vida misma. Y ese es el circuito eléctrico global de la Tierra, que podemos imaginar como una circulación viviente de carga que une los cielos de nuestra atmósfera, la superficie de nuestro planeta, nuestros grandes océanos y las capas conductoras más profundas bajo nuestros pies en un sistema coherente. Muchos de ustedes que son semillas estelares y trabajadores de la luz ya sienten que la Tierra es un ser con su propia inteligencia, sus propios ritmos y sus propias formas de comunicarse. Y cuando empiezas a reconocer este circuito como una vía funcional real por la que pasa la energía, también empiezas a entender por qué ciertos periodos se sienten cargados de posibilidades. ¿Por qué las sincronicidades pueden llegar más fácilmente y por qué tus intenciones internas pueden sentirse como si llegaran más lejos? Porque el planeta mismo está conduciendo de manera más clara, más fluida y más coherente. Hay una circulación en este circuito. Y queremos que imaginen que la Tierra está continuamente respirando energía entre capas donde la ionosfera tiene un alto potencial eléctrico y la superficie tiene un potencial diferente. Y el intercambio entre ellos crea un flujo constante que nunca se detiene. Incluso cuando estás dormido, incluso cuando estás ocupado, incluso cuando no estás pensando en ello en absoluto. Esta circulación no es una idea. Es un proceso vivo. Y es una de las razones por las que nuestro mundo es tan sensible a la energía solar. Porque cuando la atmósfera superior se energiza, el circuito tiene más para circular, más para distribuir, y más para traducir en señales sutiles que se propagan a través de su entorno y en su experiencia vivida. A medida que las capas superiores de su atmósfera reciben más carga a través de los mecanismos que hemos estado describiendo, el circuito global naturalmente experimenta un fortalecimiento, porque el potencial ionosférico aumenta y la corriente entre la ionosfera y el suelo se vuelve más robusta. Y esto no necesita parecer dramático para ser efectivo. Muchos de ustedes se han acostumbrado a buscar grandes marcadores visibles cuando algo significativo está sucediendo. Y, sin embargo, el fortalecimiento de una corriente planetaria puede ser uno de los cambios más importantes, porque modifica el modo en que la energía se mueve en todas partes a la vez. Cuando el circuito se fortalece, el planeta se vuelve más vivo eléctricamente, más receptivo y más capaz de transmitir señales coherentes. Y puedes sentir esto en la forma en que tus días parecen tener un impulso más claro, en la forma en que tus impulsos creativos se sienten más accesibles, y en la forma en que tu intuición puede sentirse más inmediata, porque estás viviendo dentro de un campo más conductivo. Y a medida que el circuito se fortalece, la penetración se convierte en una característica natural del sistema,
porque las corrientes eléctricas no permanecen solo en el cielo o solo en la superficie, sino que pueden llegar a capas conductoras más profundas donde los minerales, el agua y las estructuras de la Tierra misma se convierten en parte del camino. Hay corrientes que se mueven a través del suelo, corrientes que se mueven a través de los océanos, corrientes que se mueven a través de la interfaz entre la Tierra y el mar. Y cuando el circuito general se vuelve más energizado, estas vías pueden transportar más flujo, y el planeta puede distribuir la carga a través de su propio cableado interno de una manera que apoya el equilibrio y la coherencia. Muchos de ustedes se sienten atraídos por la Tierra durante estos tiempos. Atraídos a poner los pies en la Tierra. Atraídos por permanecer cerca del agua. Atraídos a respirar cerca de los árboles. No porque estés escapando de algo, sino porque estás participando más conscientemente en la circulación que ya está ahí. Y esta participación puede resultar profundamente nutritiva. La transmisión también es parte de lo que hace que el circuito global sea tan fascinante, porque la Tierra no es uniforme en su conductividad y el circuito viaja naturalmente a lo largo de las vías que transportan carga de manera más eficiente. Sus océanos, ricos en sales disueltas, transportan la corriente maravillosamente. Y sus cinturones minerales, sus cadenas montañosas, sus fallas y sus estructuras subterráneas profundas participan en la guía del flujo. Esto significa que el circuito no es solo un intercambio vertical entre el cielo y la Tierra, sino también una distribución horizontal a través de todo el planeta. Y esta distribución permite que la Tierra comparta ampliamente el aporte energético, para moverlo hacia donde pueda integrarse y mantener todo el sistema coherente a través de un enrutamiento inteligente. Muchos de ustedes notarán que cuando viajan la sensación de energía puede ser diferente de una región a otra. Y esta es una de las razones por las que estás sintiendo cómo el planeta transmite y transporta carga a través de diferentes terrenos y aguas. También notarás la modulación, porque el circuito no es estático y no permanece con la misma intensidad todo el tiempo, sino que responde a la entrada solar y a las condiciones geomagnéticas con ajustes sutiles que cambian el ritmo de la corriente. La modulación es la suave conformación del flujo, la forma en que un río sube y baja sin perder su identidad como río. Y cuando la actividad solar aporta carga adicional a la atmósfera superior, el circuito global puede pulsar en respuesta, creando periodos en los que el tono eléctrico de su entorno se siente más brillante, más claro y más vivo. Muchos de ustedes han estado aprendiendo a confiar en su propio tiempo, su propio ritmo, su propio sentido de cuándo actuar y cuándo descansar. Y la modulación apoya ese aprendizaje, porque el mundo mismo está demostrando que la energía se mueve en ritmos y esos ritmos pueden ser respetados sin necesidad de ser controlados. A medida que esto continúa, usted comienza a apreciar la integración, porque el circuito eléctrico global une lo que muchos han considerado dominios separados, reuniendo la electricidad atmosférica, la dinámica magnetetosférica y los campos resonantes sutiles alrededor de la Tierra en un sistema de funcionamiento unificado. Esta integración es una de las razones por las que puedes sentir que todo está conectado, porque lo está. Y los mecanismos físicos de su mundo reflejan esa verdad. Hay resonancias dentro de la cavidad ionosférica de la Tierra. Hay ondas estacionarias naturales. Hay sutiles tonos electromagnéticos que recorren la atmósfera como la música en una sala. Y cuando el circuito se fortalece y se integra, estas resonancias pueden volverse más claras, más coherentes y más solidarias, dándole al planeta un zumbido más constante que puedes sentir a tu manera. La amplificación se convierte entonces en uno de los regalos de este sistema, porque una vez que el circuito se energiza, las pequeñas entradas pueden llegar más lejos, no por fuerza sino por coherencia. Muchos de ustedes han experimentado que una simple intención dicha desde el corazón puede sentirse como si llegara más plenamente que una meditación,
que puede sentirse como si llegara más profundamente. Que un acto creativo puede parecer que abre puertas más fácilmente. Y esto se debe a menudo a que el campo en el que vives transmite la señal de forma más efectiva. La amplificación es lo que sucede cuando un sistema está bien sintonizado. Y en un sistema bien afinado, no es necesario forzarse, no es necesario empujar, simplemente es necesario alinearse con lo que ya se está moviendo. Y con la amplificación viene la sensibilidad. Y hablamos aquí de sensibilidad como una capacidad de respuesta refinada más que como una fragilidad. Porque a medida que el circuito lleva un flujo más coherente, el planeta responde más fácilmente a los cambios sutiles. Y tú también. Muchos de vosotros descubriréis que podéis notar la diferencia entre un día y otro con mayor claridad. No porque la vida se esté volviendo inestable, sino porque tu percepción se está volviendo más precisa y el campo está transportando más información. La sensibilidad te ayuda a tomar decisiones más sabias, porque puedes sentir lo que te nutre, lo que te inspira, lo que apoya tu claridad, y puedes avanzar hacia esas experiencias de forma natural sin forzarte a encajar en patrones que ya no sientes alineados. La continuidad es otra característica importante de este circuito, porque persiste, fluye, circula y continúa transportando energía mucho después de que haya pasado cualquier evento solar. Lo cual significa que no estás viviendo en un mundo que recibe una ráfaga y luego se queda en silencio, sino en un mundo que integra y lleva adelante lo que recibe. Esta continuidad apoya el desarrollo a largo plazo, porque permite que los cambios se instalen, maduren, se estabilicen, y les permite a ustedes, como semillas estelares y trabajadores de la luz, construir sus vidas con firmeza, sabiendo que están respaldados por un entorno que es cada vez más coherente en lugar de impredecible. Y debido a que el circuito lleva adelante lo que integra, también produce una transición, donde las condiciones operativas de la Tierra se vuelven sutilmente diferentes con el tiempo. No porque se esté forzando algo, sino porque el planeta ha incorporado nuevos niveles de carga y coherencia y ahora está funcionando con esa nueva capacidad. Esta transición es lo que te permite sentir que la vida se está moviendo hacia un tono diferente, un ritmo diferente, un conjunto diferente de posibilidades. Y es lo que les permite asumir sus roles como guías, sanadores, creadores y líderes con más facilidad, porque el entorno mismo está ayudando a llevar la señal de lo que están ofreciendo. Y a medida que el circuito global se fortalece, se integra y transita hacia este nivel superior de coherencia. También estás perfectamente posicionado para entender por qué ciertos tiempos celestiales traen una sensación de compresión y aceleración, no como causas que anulan el libre albedrío, sino como ventanas que reúnen múltiples ritmos en un momento compartido. Y es a esta comprensión de la alineación y la presión del tiempo a lo que nos referiremos a continuación a medida que continuamos. Y ahora los invitamos a ustedes, semillas estelares y trabajadores de la luz, a que dirijan su atención a algo que ya los está llevando, ya los está apoyando, ya está conectando las piezas de su mundo de maneras en las que sus mentes rara vez piensan. Y, sin embargo, vuestro cuerpo y vuestro corazón a menudo lo reconocen. Porque la Tierra tiene una especie de circuito vivo que funciona de la misma manera que funciona un hogar querido. Cuando las luces están encendidas, el agua corre, el calor es constante y todo lo que necesitas circula silenciosamente en segundo plano sin exigir tu atención. Esto es lo que muchos de sus científicos llaman el circuito eléctrico global. Y queremos que lo sintáis menos como un concepto y más como una circulación viva de carga. Un intercambio constante entre la atmósfera superior y la superficie de su planeta que ha estado presente desde que ustedes están allí y que ahora se está volviendo más relevante a medida que las ofrendas del Sol se transportan de manera más eficiente a través de las capas del sistema de la Tierra. Puedes imaginar este circuito como un torrente sanguíneo planetario hecho de corriente y potencial,
donde la ionosfera mantiene una alta carga eléctrica en relación con el suelo y donde la diferencia entre esas dos regiones crea un flujo natural. Un intercambio constante que siempre está en movimiento, siempre en equilibrio, y siempre uniendo cielo y tierra en una sola conversación. Muchos de ustedes han tenido momentos en los que salen y el aire se siente vivo, donde un paseo cerca del agua te hace sentir como si te reiniciara, donde tu respiración se siente más profunda tan pronto como tocas la tierra con tus pies. Y esos momentos son a menudo tu propia conciencia sintonizándose con la realidad de que este planeta no es una roca inerte debajo de ti, sino un ser conductor que siempre está moviendo energía a través de sí mismo. Y tú estás viviendo dentro de ese movimiento. A medida que se energiza la atmósfera superior, el circuito experimenta un fortalecimiento. Y el fortalecimiento aquí se siente como la diferencia entre una señal de radio que es débil y una señal de radio que es clara. Porque cuando el potencial de la ionosfera aumenta, cuando se agrega carga a través de los mecanismos de entrega naturales que utiliza su planeta, el flujo entre las capas superiores y el suelo se vuelve más robusto, más coherente y más capaz de transportar información. Sabemos que muchos de ustedes han sentido que sus intenciones, sus meditaciones, sus oraciones y sus momentos tranquilos de concentración pueden sentirse más potentes en ciertas ventanas. Y queremos que entendáis que esto se debe a menudo a que el propio planeta está funcionando como un transmisor más claro y un receptor más claro. Y cuando el campo es más coherente, lo que ofreces en ese campo se transmite con mayor fluidez, como un mensaje que viaja a través de una red bien conectada en lugar de un mensaje que intenta moverse a través de algo estático. Y a medida que este fortalecimiento continúa, la penetración se convierte en un resultado natural, porque la corriente no permanece solo en el aire y no se queda solo en la superficie, sino que llega a las capas conductoras más profundas del planeta donde los minerales, los niveles freáticos y las propias estructuras de la Tierra participan en el movimiento de carga. Piense en ello como la forma en que el agua se filtra en el suelo, nutriendo las raíces debajo de la superficie, donde el bosque se alimenta tanto desde abajo como desde arriba. Y de la misma manera, el circuito global puede llevar influencia más profundamente a la Tierra cuando el sistema está energizado. Muchos de ustedes entienden esto instintivamente, y es por eso que las prácticas de conexión a Tierra les resultan tan satisfactorias, porque no solo se están calmando, sino que están participando en un intercambio más profundo, permitiendo que su propia energía se armonice con un planeta que está moviendo corriente a través de sí mismo de una manera inteligente y equilibradora. La transmisión entonces se hace más fácil de sentir, porque la Tierra no es uniforme y nunca lo ha sido. Y así la corriente se mueve a través de los caminos más conductores con facilidad, y se mueve a lo largo de raíces que se asemejan a un mapa viviente. Los océanos, con sus sales disueltas, transportan maravillosamente el flujo eléctrico y actúan como amplias autopistas conductoras que distribuyen la carga alrededor del globo. Mientras que sus cinturones minerales, sus fallas, sus cadenas montañosas y sus estructuras subterráneas actúan como corredores y uniones a través de los cuales también puede viajar la energía. Muchos de ustedes han notado que ciertos lugares de la Tierra se sienten como puntos de poder, no porque sean mejores, sino porque los circuitos del planeta se expresan de manera diferente allí. La transmisión es más clara allí. Allí el flujo está más presente. Y cuando te sientas en la Tierra en esos lugares, puedes sentir como si la Tierra te hablara más directamente, porque el circuito está más cerca de la superficie. Las vías son más activas y el entorno lleva una calidad de carga diferente. La modulación también es parte de este sistema vivo. Y queremos que penséis en la modulación como música y no como una disrupción. Porque el circuito global tiene ritmos, tiene pulsos, tiene variaciones que suben y bajan. No de una manera caótica,
sino de una manera que refleje la respuesta del planeta a lo que recibe del Sol y del espacio circundante. Algunos días parece como si el volumen estuviera ligeramente subido. Algunos días parece que el ritmo cambia. Algunos días parece como si el tono de fondo se volviera más claro. Y cuando notas esas diferencias, no las estás imaginando. Estás percibiendo la modulación, la suave conformación del circuito a medida que transporta más o menos carga y la atmósfera superior se vuelve más o menos conductora. Y puedes trabajar con esta modulación de una manera muy sencilla, notando cuando tu creatividad quiere moverse, cuando tu deseo de conectar quiere abrirse, cuando tu impulso de estar en la naturaleza quiere profundizarse. Porque el ritmo del planeta muchas veces te invita a encontrarlo en lugar de resistirte a él. A medida que este circuito continúa fortaleciéndose y modulándose, la integración se hace más obvia, porque lo que muchos de ustedes han considerado como clima espacial separado, electricidad atmosférica, dinámica magnética y los campos resonantes sutiles alrededor de la Tierra, están todos participando en un sistema operativo compartido. Su planeta es como un gran instrumento, y el circuito es una de las formas en que ese instrumento permanece afinado, porque une la atmósfera superior y la superficie en un acto de equilibrio constante. Muchos de vosotros habéis oído hablar de las resonancias que existen entre la Tierra y la ionosfera. Y he sentido que hay una especie de zumbido planetario que se puede percibir en la meditación, en el silencio y en esos momentos en los que estás profundamente presente. Y a medida que aumenta la integración, esas cualidades resonantes pueden sentirse más claras, más coherentes y más solidarias. Como una habitación que de repente tiene mejor acústica, permitiendo que el sonido se transmita sin esfuerzo. La amplificación se convierte entonces en un regalo que muchos de ustedes reconocerán personalmente, porque cuando el circuito está energizado e integrado, entradas más pequeñas pueden crear efectos más grandes simplemente porque el sistema está sintonizado y las vías están abiertas. En una red que funciona bien, no es necesario gritar para ser escuchado. Y de la misma manera, no necesitas esforzarte para ser efectivo en tu trabajo de luz, porque la amplificación permite que la sinceridad, la coherencia y el enfoque tranquilo viajen más lejos. Muchos de ustedes han estado aprendiendo que su poder no proviene del esfuerzo, sino de la alineación. Y cuando el circuito global transporta la carga de manera más coherente, se hace más fácil que las intenciones alineadas echen raíces, que las ideas creativas lleguen con claridad, y que tus elecciones se sientan apoyadas por el entorno en lugar de opuestas a él. Y a medida que aumenta la amplificación, la sensibilidad se vuelve más refinada. Y hablamos de la sensibilidad como una hermosa precisión que te permite discernir lo que se siente nutritivo, lo que se siente claro, lo que se siente alineado y lo que se siente como si te estuviera llamando hacia adelante. Algunos de ustedes han pasado años aprendiendo a confiar en su sensibilidad, porque han sentido más de lo que parecen sentir los demás a su alrededor, y a menudo se han preguntado si esa sensibilidad era una carga o un regalo. Este año y en los años venideros, lo experimentarán más como un regalo, porque el campo en sí mismo contiene más información y su capacidad para leer esa información se vuelve más valiosa, más práctica y más arraigada. Notarás más fácilmente la diferencia entre entornos. Notarás más claramente la diferencia entre las opciones. Y descubrirás que tu guía interior puede sentirse más inmediata, porque el circuito del planeta está apoyando la claridad a través de la coherencia. La continuidad es una de las razones por las que esto es tan importante, porque el circuito eléctrico global no se apaga cuando pasa un evento solar. Y no necesita de un drama constante para mantenerse activo, porque siempre está circulando, siempre está equilibrando, siempre está llevando adelante lo que se ha integrado. Muchos de ustedes han deseado un año en el que su progreso se sienta constante, donde su crecimiento se sienta apoyado, donde su sentido de dirección se sienta consistente.
y la continuidad en el circuito planetario apoya exactamente eso, porque proporciona una infraestructura energética estable dentro de la cual pueden madurar los cambios a largo plazo. Es como vivir en una ciudad donde la electricidad permanece encendida y las carreteras permanecen abiertas, lo que hace más fácil construir, planificar, crear y vivir con confianza. Y a medida que se mantiene la continuidad, se desarrolla la transición. Porque el planeta no solo lleva el mismo nivel de carga para siempre, sino que pasa a nuevas condiciones operativas a medida que integra lo que recibe y los circuitos de conductividad y resonancia se reorganizan en niveles superiores de coherencia. Esta transición es suave y constante, y es algo que reconocerás más claramente en retrospectiva, porque notarás que ciertas cosas se sienten más fáciles que antes, que ciertas verdades internas se sienten más disponibles que antes, y que el entorno mismo se siente más receptivo a la presencia, a la gratitud, a la creatividad y a la elección consciente. Y a medida que esta transición continúa, naturalmente atraerá su atención hacia las ventanas de tiempo que reúnen múltiples ritmos, solar, planetario y terrestre, no como causas que eliminan su soberanía, sino como momentos en los que todo el sistema se vuelve más receptivo, y es hacia esa comprensión de la presión del tiempo y la alineación que avanzaremos a medida que continuamos esta transmisión con ustedes. Ahora queremos hablaros de algo que siempre habéis vivido dentro de vosotros. Y, sin embargo, muchos de vosotros apenas ahora estáis empezando a notarlo conscientemente. Porque su sistema solar no solo se mueve a través del espacio, también se mueve a través del tiempo, a través del ritmo, a través de ciclos que se superponen como olas en un océano. Y cuando esas ondas se encuentran en determinados acuerdos, puedes sentir que la vida se vuelve más receptiva, más decisivo y más fluido, como si el universo hubiera despejado suavemente el camino y hubiera hecho más fácil que lo que ya está en movimiento llegue a donde se dirige. Muchos de ustedes, que son semillas estelares y trabajadores de la luz, han sentido esto a lo largo de sus vidas. A veces, en el camino, tus sueños se vuelven más vívidos. A veces, en la forma en que las sincronicidades se acumulan a tu alrededor. A veces, así es como una conversación que estaba esperando finalmente sucede, y, a veces, así es como el siguiente paso se hace obvio sin que tengas que forzarlo. Y lo que queremos que entiendan es que la alineación planetaria funciona como una presión de tiempo, reuniendo múltiples ritmos en una ventana compartida, y creando una convergencia que pueden experimentar como impulso, claridad y movimiento hacia adelante. Convergencia es la primera palabra que le ofreceremos aquí. Porque cuando los planetas se alinean en ciertas geometrías, crean ventanas de influencia superpuestas, donde diferentes ciclos llegan a la misma puerta al mismo tiempo. Y ese encuentro crea una apertura que se siente más grande de lo que cualquier ciclo sentiría por sí solo. Puedes imaginarlo como varios amigos que llegan para ayudarte a mudarte el mismo día, donde cada persona aporta una fuerza diferente, y como llegan juntos, todo el proceso se vuelve más fácil, rápido y coordinado. De la misma manera, cuando los ritmos solares, los ritmos planetarios y los ritmos terrestres se acumulan, no te conviertes de repente en otra persona. Y tu vida no se vuelve de repente irreconocible. Y, sin embargo, se puede sentir que el entorno está más dispuesto a cooperar, porque el tiempo en sí está alineado. Y el tiempo alineado es una forma de apoyo. Y cuando hay convergencia, la aceleración se produce naturalmente, porque lo que ya has estado construyendo gana velocidad sin que tengas que empujarlo. Muchos de ustedes han notado que hay temporadas en las que han estado haciendo el trabajo interior, presentándose, siendo constantes, manteniendo la visión, tomando la decisión una y otra vez. Y quizás os hayáis preguntado cuándo el mundo exterior alcanzaría lo que habéis estado sintiendo en vuestro interior. Y las ventanas de alineación a menudo actúan como aceleradores suaves,
porque los retrasos habituales se suavizan y las dudas habituales se disuelven, y el camino frente a usted se siente menos desordenado. Esta aceleración no es una exigencia ni una prueba ni exige que te apresures, porque es simplemente el sistema reduciendo la fricción, permitiendo que lo que ya está en marcha recorra la distancia restante con mayor facilidad. Y encontrarás que en 2026 habrá momentos en los que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que una decisión que alguna vez parecía complicada se volvió simple, y un paso que alguna vez parecía distante se volvió disponible, y la razón será que el tiempo en sí mismo se volvió favorable. Compresión es otra palabra que muchos de ustedes entenderán inmediatamente cuando la sientan. Porque la compresión es la forma en que el tiempo parece plegarse, acercando los acontecimientos más entre sí de lo esperado, y permitiendo que resultados que habrían tardado más en aparecer en un lapso más corto. Algunos de ustedes experimentarán compresión a medida que llegan múltiples oportunidades en una semana, o múltiples realizaciones en un día, o varias conversaciones alineadas que se desarrollan en un periodo corto. Y quizás te preguntes por qué todo parece acumularse a la vez. Y queremos que reconozcan que la compresión es a menudo el resultado de una larga preparación para alcanzar una ventana de coherencia. Cuando llevas mucho tiempo plantando semillas, llega un momento en que las condiciones del suelo, el agua y el sol se alinean y el crecimiento se hace visible rápidamente, aunque la preparación haya sido silenciosa y gradual. Y el tiempo planetario puede crear aquellas condiciones donde lo que se ha estado preparando debajo de la superficie finalmente tenga el clima que necesita para manifestarse. Y a medida que se produce la compresión, también notarás la sincronización, porque eventos que parecen no estar relacionados pueden comenzar a agruparse en el tiempo. No porque compartan una misma causa, sino porque comparten la misma ventana de respuesta. Es posible que recibas un mensaje de alguien con quien no has hablado en años. Y ese mismo día, es posible que recibas una nueva idea. Y ese mismo día, es posible que notes un cambio en tu entorno que respalde un cambio que has estado considerando. Y eso se podría interpretar como aleatoriedad o como el sistema solar trayendo múltiples hilos al mismo momento para que puedan entrelazarse. Muchos de ustedes están aquí para ser tejedores. Conectar lo que parece separado, ver patrones donde otros ven coincidencias. Y la sincronización es una de las formas en que el universo te muestra que los hilos han estado esperando el momento adecuado para encontrarse. La exposición también es un aspecto suave y poderoso de estas ventanas de alineación, porque cuando aumenta la presión del tiempo, la separación entre la intención y la retroalimentación se vuelve más delgada y puedes ver más claramente lo que está alineado, lo que está listo y lo que te llama a avanzar. Esta exposición no llega como juicio y no llega como castigo, porque llega como claridad, y la claridad es un regalo. Puede parecer que de repente reconoces qué dirección te resulta nutritiva y qué dirección te parece que te pide que te mantengas pequeño. Y es posible que ya no tengas que discutir contigo mismo sobre ello, porque la verdad se siente obvia. Puede parecer que notas que una elección que has estado posponiendo en realidad ya está decidida dentro de ti y que solo necesitas el momento adecuado para tomarla. Y puedes dar la bienvenida a esta exposición de una manera muy relajada, recordando que la claridad es lo que has estado pidiendo. Y las ventanas de sincronización a menudo brindan claridad al reducir el ruido. La amplificación es otra característica de la alineación planetaria que puedes sentir de una manera muy humana. Porque la presión de alineación tiende a enfatizar lo que ya existe, aportando más luz a lo que has estado nutriendo y más visibilidad a lo que has estado pidiendo atención. Si has estado cultivando prácticas, relaciones, creatividad o una nueva forma de vivir que se siente verdadera, esos elementos pueden sentirse fortalecidos durante estas ventanas, como si el universo estuviera agregando un foco de apoyo, permitiendo que lo coherente brille más claramente. Y si hay áreas de tu vida que han estado pidiendo tu honestidad,
tu presencia y tu cuidado, esas áreas también pueden sentirse resaltadas. No porque algo esté mal, sino porque el momento es propicio para ver, para elegir y para seguir adelante. La amplificación es como aumentar el contraste de una imagen para poder ver su forma más claramente. Y muchos de vosotros lo apreciaréis, porque habéis pasado años perfeccionando vuestro discernimiento y aprendiendo a confiar en lo que sentís. Precisión es una palabra que muchos de ustedes llegarán a amar, porque la presión de alineación a menudo agudiza los resultados, reduciendo el campo de opciones al hacer que el siguiente paso sea más obvio. No es que el universo te quite tu libertad, porque tu libertad permanece intacta. Y más bien, es el universo ofreciéndote una lente más clara, poniendo el camino en foco, para que no tengas que vagar en la incertidumbre por más tiempo del que deseas. La precisión puede parecer una invitación limpia. Un momento en el que sabes qué decir, o en el que sabes qué elegir, o en el que sabes a dónde ir. Y no necesitas una larga explicación para ti mismo, porque la alineación dentro de ti coincide con la alineación fuera de ti. Muchas semillas estelares y trabajadores de la luz han estado practicando esta alineación interna durante mucho tiempo. Aprender a escuchar, aprender a sentir, aprender a reconocer la diferencia entre el ruido mental y la guía genuina. Y las ventanas de precisión recompensan esa práctica haciendo que la señal sea más clara. Es esencial que te mantengas neutral aquí, porque las alineaciones planetarias no conllevan un juicio sobre tu vida y no te imponen un resultado, porque funcionan como una programación, como un cronometraje, como la disposición de los ciclos que ya existen. Puedes pensarlo como si un programa de mareas no te obligara a nadar, sin embargo, te da un mejor momento para entrar al agua si decides hacerlo. Las alineaciones crean momentos en los que el sistema responde mejor, y ustedes, como seres creadores, pueden decidir cómo participar con esa capacidad de respuesta. Algunos de ustedes usarán estas ventanas para crear, para sanar, para iniciar, para conectar, para moverse, para hablar, para comenzar. Y algunos de vosotros los usaréis para descansar y recibir. Y ambos son hermosos, porque la neutralidad del tiempo apoya todo lo que está alineado para ti, y como las ventanas de alineación son cíclicas, también son predecibles. Y queremos que encuentres consuelo en esa previsibilidad, porque significa que no estás viviendo en un universo aleatorio. Y no estás viviendo en un universo que te niega el apoyo. Puedes observar los ciclos. Puedes sentirlos. Puedes observar cómo respondes. Y usted puede volverse más hábil en enfrentar estas ventanas con presencia en lugar de con expectativas. Muchos de ustedes han estado aprendiendo a cooperar con la vida en lugar de intentar controlarla. Y la previsibilidad es una de las formas en que la vida invita a la cooperación. Porque puedes planificar con suavidad, puedes prepararte con suavidad, y puedes darte permiso para confiar en que el tiempo existe para tu beneficio. Y cuando estas ventanas pasan, a menudo sigue la finalización. Porque lo que entra en foco y lo que empieza a moverse durante una ventana de alineación tiende a seguir avanzando, como si la trayectoria ya estuviera fijada y el impulso ya se hubiera establecido. La finalización no es una parada brusca ni un final abrupto, porque es establecerse en una dirección. Una sensación de que algo ha tomado forma y continuará profundizándose. Y descubrirás que esta cualidad de finalización refuerza tu confianza, porque puedes sentir que cuando eliges en alineación, tu elección sigue adelante y no tienes que revisarla interminablemente. Muchos de ustedes han estado pidiendo un año en el que sus pasos se sientan significativos, donde su movimiento se sienta real, donde su camino se sienta coherente. Y las presiones de tiempo de la alineación planetaria apoyan exactamente eso, ofreciendo ventanas donde su vida se vuelva más receptiva a la verdad que ya tienen dentro de ustedes. Estamos completos por ahora, mis amigos.
y permanecemos con ustedes en la claridad que están descubriendo y en la facilidad con la que están aprendiendo a recibirla. Soy Laity, y estoy encantada de haber estado con vosotros hoy. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.